Ignacio Genova, un artículo de Alerta Nacional en México, por Héctor Rosales Oficial 2024. Difundase por todos los canales, periodista mexicano independiente con 13 años de experiencia, especializado en temas legales, historia del comunismo y del Estado de Israel. Ahora periodistas mexicanos como Ana Paula Ordorica comentan que Inna estaba ligada a Putin, al fin, aunque a regañadientes, los periodistas oficiales, o que gozaron un tiempo de trabajo en medios como Televisa, lugar del cual han sido despedidos por amenazas de López Obrador como es el caso de la misma Ana Paula, están reconociendo que México está siendo invadido por extranjeros al servicio de dictaduras. Pero yo conozco mejor a Ignacio Genova que lo que comentó Ana Paula en X antes Twitter, y aunque no he tenido respuesta aún de Ordorica, dejo constancia de esta conversación en X, a la cual adjunto copia a Inna, pues para que diga si miento o no, ella también permanece callada ante mis acusaciones. Ya saben que son cobardes y sinvergüenzas todos los propagandistas socialistas, unos como Pablo Iglesias, que me bloqueó, y otros que se quedan callados, como Inna, otros que fingen no escucharnos como los criminales comités de Morena, y redes de cuentas falsas y acosadores. Comenzaré por definirles esta persona. Ignacio Genova es un agente de desinformación rusa. Nació en Dagestán, Rusia, un país sin rusos, que fue integrado a la URSS en 1921 por la fuerza mediante una invasión. Al final, volveré sobre este punto. Nació en 1989, que migró a Occidente al servicio de tiranías criminales socialistas en países de habla hispana como Cuba, México, España, Venezuela, Bolivia, Colombia, Nicaragua, donde hay una abierta persecución contra la Iglesia Católica, toda Iberoamérica roja comunista, países atrasados económicamente, con una población mayoritariamente pobre y analfabeta, sobre todo gente que no sabe de política, y no conocen la amenaza del comunismo y su historia criminal en la URSS, China o Cuba, elementos de los que se vale la invasora y neocolonialista soviética Ignacio Genova, haciendo propaganda para un medio estatal ruso llamado RT, que se paga con impuestos de los ciudadanos rusos aunque no lo quieran, de manera antidemocrática, y que hace propaganda en varios idiomas, tratando de influir en el ánimo de las masas contra sus propios países. Se dedica a encubrir los crímenes del narcotráfico socialista del Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla, y milita a favor del socialismo, aborto, transexualidad, pedofilia, así fue su trabajo en RT. Rusia odia a los gays, y Putin odia los abortos porque considera que reducen su población militar, pero los medios rusos promueven todos esos vicios para otros países. Inna trabaja para el comunista español Pablo Iglesias, líder del partido Podemos en España, donde fomentan prácticamente una cobertura sesgada, con recursos ilimitados a favor de todo movimiento nocivo que facilite debilitar Occidente, en especial contra Estados Unidos. Comentario: es interesante cómo dictaduras narcotraficantes y asesinas de Iberoamérica requieren de echar mano de agentes extranjeros. Esto se debe a que los ciudadanos de los países que esclavizan odian a los regímenes totalitarios y se niegan a colaborar con ellos. Los dictadores no confían en los ciudadanos de los países que saquean y esclavizan, porque tienen familia, porque saben que se les pueden rebelar y por el fuerte sentimiento de defensa nacional o pertenencia a la nación saqueada. Cronología. 2024, 35 años, anuncia una entrevista a modo con el dictador y narcotraficante Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Morena, único partido con diputados transexuales que militan públicamente a favor de la pedofilia en Iberoamérica, que recientemente fue exhibido por el periodista Tim Golden y Anabel Hernández, de ProPublica y DW respectivamente por ser financiado por los grupos criminales de la droga en su campaña electoral 2006. Investigaciones periodísticas todas ante las cuales la propagandista comunista hace oídos sordos, ya que en la ideología criminal del marxismo-leninismo matar mujeres y niños, vender drogas, prostituir menores de edad como han hecho los grupos terroristas españoles como ETA, o el grupo terrorista y narcotraficante FARC en Colombia, con el respaldo de la ONU, está justificado para financiar la imposición de tiranías que se denominan movimiento revolucionarios contra el capitalismo y el patriarcado. Si un gobierno no es comunista, explicó el exagente del KGB, Yuri Bezmenov en Canadá, los comunistas buscan generar propaganda, incluso sabotaje que haga que los ciudadanos se llenen de odio y resentimientos para poder dar un golpe de estado e imponer su tiranía. Justamente a lo que se dedicó López Obrador en sus más de 30 años, haciendo campaña. El primer cargo político que ocupó López Obrador fue al frente del Instituto Indígena, donde usaba a los indígenas como grupos de choque al servicio de la mafia del PRI, entonces dirigida por el masón Luis Echeverría Álvarez, presidente mexicano cómplice de dictadores criminales como el chileno Salvador Allende Gossens, quien saqueó Chile a nombre de Fidel Castro, matando de hambre a la población chilena hasta 1973. A la caída del criminal Allende, muchos terroristas comunistas viajaron a México a ocultarse y se hicieron pasar por maestros universitarios, siendo algunos analfabetas, todo con la complicidad de Echeverría, a quien López Obrador le debe su ingreso en el PRI, cosas que Ignacio Genova nunca contará, porque no hay grandes beneficios financieros en decir la verdad. Echeverría era el jefe supremo de la organización terrorista Liga Comunista 23 de septiembre, familia de la titular de CNDH, Rosario Piedra Ibarra, cuya madre servía a la Raúl Salinas de Gortari en su partido PT. 2023, 34 años. Canal Red con el dinero robado a los contribuyentes españoles, con apoyo financiero del Islam anticatólico, con el dinero de la cocaína de Bolivia, entre otras fuentes financieras ilegales. Pablo Iglesias crea el canal de propaganda Red, tras los fracasos electorales de su partido pederasta, Podemos. En ese medio, Pablo Iglesias celebró el asesinato de más de 1.200 civiles israelíes por parte del grupo terrorista islámico Hamas. Además, Iglesias dispone de un medio de propaganda llamado El Diario, que intentó posicionar como la principal fuente de desinformación en habla en español, pero fracasó. Los programas de Ignacio Genova se transmiten en ese canal de propaganda comunista. Tener sexo en periodo menstrual, sucio y antihigiénico. Irene Montero opina como Planned Parenthood para promover entre las mujeres que sostengan sexo con sangrado menstrual.
Ignacio Genova respalda todas estas declaraciones que buscan fomentar el odio, recursos públicos y políticas sobre la sexualidad. https://youtube b/0hngntl igual a 2qh. Conexión con clínicas de aborto de Bill Gates. https://www.plannedparenthood.org/blog/ puedo tenerse. Guión. El 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamas realiza un ataque contra la población civil del Estado de Israel, una operación sospechosamente sin objetivos militares, asesinando más de 1.200 israelíes. Pablo Iglesias usó sus canales de comunicación para justificar e incluso celebrar el asesinato de civiles israelíes. Ignacio Genova colaboró en el discurso, justificando la masacre de mujeres y niños, y ambos ocultaron el papel del primer ministro o el tráfico de armas de Occidente estadounidenses, Hamas. El asunto es que la extrema izquierda europea a la que pertenece Ignacio Genova queda exhibida como un muro de contención y desinformación, es un placebo, o una especie somnífero que impide a las masas tomar conciencia de que el enemigo es también la disidencia controlada. Pablo Iglesias apoya el terrorismo pero no es eliminado como debería serlo de todos los canales de redes sociales. Gozan de la protección de la corrupción internacional, de la impunidad que gozan todos los aparatos de terrorismo comunista y la extrema izquierda pederasta, que les conviene la destrucción de países de origen hispano y católico como España e Iberoamérica. 2022 33 años, colabora con el promotor de la pedofilia Pablo Iglesias, financiado por el canal de propaganda islámica iraní Hispan Televisión, con un programa comunista llamado La Base en donde se milita abiertamente a favor de dictaduras criminales en países fracasados tercermundistas como México, Venezuela, Cuba, Colombia o Bolivia. Donde no existe libertad de la expresión y son asesinados cientos de periodistas. Regiones completas de estos países están controlados por el crimen organizado, narcotráfico y organizaciones terroristas. PRO pederasta, Irene Montero, cofundadora y líder de Podemos, declara en 2022: las niñas, les niñez, niños transexuales, y los niños pueden tener sexo con quien ellos quieran. La promoción del aborto en niños empodera a las redes de prostitución infantil. Igna respalda todas las declaraciones de sus jefes, Pablo Iglesias e Irene Montero. Una política que ha sido copiada por el partido Morena en México, abortos para niñas de 12 años sin el consentimiento de los padres para encubrir al violador. https://youtube b/vj. Igna como subdirectora del canal de propaganda de la dictadura de Vladimir Putin, ERT, Rusia Today, un canal que paradójicamente jamás habla de Rusia, corrupción, asesinatos o pobreza en Rusia, nos serían desconocidos si ERT fuera nuestra única fuente informativa, porque para ERT no existen ningún aspecto de la vida de ese pueblo fuera de Moscú, nos es totalmente invisible o desconocida, sino que pretende retratar la vida en Occidente y en especial en Estados Unidos, como un infierno. ERT español hace apología de criminales violadores tumultuarios y asesinos desde el dictador Joseph Stalin celebrado por Putin, hasta las tropas del Ejército Rojo bajo las órdenes del pederasta israelí soviético Ilya Ehrenburg, durante la Segunda Guerra Mundial, quien ordenó fueran violadas miles de mujeres y niñas en la invasión a Alemania, incluida la esposa del primer ministro alemán Helmut Kohl, Hannelore Kohl, quien fue agredida por los soviéticos. Cuando tenía 12 años, después golpeada y arrojada por una ventana, tuvo secuelas de por vida, y se cree que se suicidó. El caso de Hannelore es uno de muchos de mujeres alemanas agredidas por órdenes del gobierno soviético que glorifica Putin, e Ignacio Genova. Es el intento más absurdo por parte de los medios de comunicación rusos, venezolanos, iraníes y chinos, porque es una vida que conocemos y no es el infierno, como lo que se vive en el tercer mundo, incluso aceptando que hay pobres en Estados Unidos, se sabe que la pobreza estadounidense no es comparable con la pobreza en México. Esta clase de programación mental está ideada para estudiantes universitarios de clase baja, escuelas públicas latinoamericanas, que no han viajado y creen todo lo que dicen los medios de propaganda islámicos y neosoviéticos rusos. Es en RT donde, por muchos años, Ignacio Genova colabora con el judeo masón comunista estadounidense John Mill Ackerman, miembro de Morena, uno de los principales ideólogos terroristas de las políticas criminales de López Obrador. Ackerman parte de las logias masónicas de Skull and Bones, como John Kerry, como también el expresidente estadounidense George W. Bush. Ackerman es otro de los muchos extranjeros invasores traídos a México. Ackerman es de la logia Calavera y Huesos, como también lo fue el presidente Hobart Taft, quien ordena el golpe de Estado contra México de 1910, que derrocó a Porfirio Díaz, y destruyó la prosperidad de México, que ya era una potencia económica mundial, cuya moneda, el peso plata, se estaba convirtiendo en la divisa del mundo, situación que amenazaba los intereses de la alta masonería socialista de Estados Unidos. Huye de RT español, preocupada con perder su dinero y propiedades en bancos de Occidente, o convertirse en un objetivo a investigar judicialmente por difamación o ser asesinada por los servicios de inteligencia de Occidente ahora en guerra con Rusia, deja el canal de propaganda RT español, o al menos públicamente se distancia de él, cosa que no hizo pese a los muchos crímenes cometidos por sus patrocinadores y gobierno ruso previamente. Declaró: no voy a estar de acuerdo con una guerra que afecta a la población civil de mi país, pero tampoco con una que afecte a la de países tan lejanos y desconocidos como Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Sudán o Palestina. Y me da igual que el que lance bombas sea Francia, Israel, Ucrania sobre la propia Ucrania, que es lo que ha estado haciendo durante años, o Rusia. Fin de cita. Ese último comentario, no acreditado por ella, que Ucrania dispare contra sus propias tropas. Previamente, Igna justificó los asesinatos y masacres practicados por el comunismo internacional, incluso los genocidios de Mao Zedong, que mató a más de 73 millones de personas. Para seguir con sus actividades como mercenaria de la mentira en Occidente,
un estilo de vida fácil y que le permite una posición de fama y acomodada económicamente lucrando con la destrucción de otros, declaró. Nadie que está en contra de la OTAN apoya esta guerra, porque nada ha reforzado tanto esa organización, como la decisión tomada por el gobierno ruso, una organización que estaba en plena decadencia, parecía totalmente anacrónica. Fin de cita. De esta forma se declaró a favor de la OTAN, para que se le permita seguir lucrando en Occidente, ya que en Rusia, ella no es nadie, más que una desempleada. Recordar que esto no sería paradójico, ya que Putin reconoció que ha intentado en el pasado integrar Rusia a la OTAN, lo dijo con Tucker Carlson y además el socialista Javier Solana, fue el líder de la OTAN lugar desde el cual promovió la glorificación del terrorismo de Podemos, tal y como lo hace ahora Pablo Iglesias, amigo del terrorista Otegi. Todavía en su programa El ESBA, para RT tuvo el error de comenzar a militar desinformación a favor de López Obrador y el partido narcotraficante, transexual, Morena. En una ocasión, se le ocurrió hablar de la sociedad secreta El Yunque, una supuesta sociedad secreta que ella presentó como católica, y que responsabilizó como ser los autores de los fracasos de la tiranía de López Obrador. Falló, pues los periodistas mexicanos sabemos muy bien que El Yunque es una mafia que no es católica, y cuyos integrantes sirven al criminal López Obrador, incluso en sus pactos de rendir la plaza, o entregar el control del país al crimen organizado, como es el caso de Manuel Espino, miembro de la secta El Yunque y expresidente del PAN, ahora militante de Morena, que traicionó los principios conservadores del PAN. Y propuso a pedido de López Obrador pactar oficialmente con el narcotráfico, ceder el gobierno de regiones del país a grupos criminales. Este hecho quedó evidenciado justamente desde que en 2024, 4 obispos en Guerrero, estado gobernado por Morena, abundan los asesinatos, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, se vieron obligados a suplicar la paz a los líderes de grupos criminales que pagaron las campañas de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández, y la presidencial de López Obrador. Por esta razón, es peligroso criticar públicamente a López Obrador, porque frecuentemente mandan a matar personas, no solo candidatos opositores y periodistas. 2021, 32 años, fracasada, Inna Finogenova, como todos los negacionistas de los crímenes del comunismo, quedó desacreditada cuando decía que era imposible que Rusia invadiera Ucrania, lo que finalmente ocurrió, pero ella decía, llegará enero, después febrero y marzo, acabará 2022 y seguro que los medios occidentales seguirán leyendo que la invasión es inminente. 2017, menos 28 años, los medios de propaganda de rusos RT y Sputnik Radio promueven activamente el terrorismo separatista catalán, y también Inna Finogenova como parte de esas redes de propaganda junto a medios oficialistas de España, incluso lo llaman proceso soberanista. https://sputniknews, lat/category pro 2014, menos 25 años, respalda grupo terrorista racista y separatista ETA. Pablo Iglesias crea una red mafiosa de políticos, falsos activistas y comunicadores a favor de la organización terrorista marxista-leninista ETA, que ha asesinado a más de 1000 personas, policías y civiles en atentados terroristas tan solo entre 1968 a 1990. Inna respalda todas las formas de terrorismo contra España. 2001, 12 años, asegura que a partir de estos años comenzó a aprender español con una mujer de nacionalidad argentina. 1992, 3 años, el gobierno soviético comete crímenes contra la humanidad en países como Lituania, Estonia y Azerbaiyán, que luchan por su independencia de la Unión Soviética. Tales crímenes nunca son relatados por Inna Finogenova. 1991, 2 años, caída de la Unión Soviética. Comentario, es realmente una lástima que YouTube eliminara todos los reportajes erróneos de Inna Finogenova, porque al menos, en lo que respecta a México, están plagados de vergonzosas mentiras que hoy serían muy útiles para exhibir todas sus falsedades y periodismo de ficción. Esto ocurre porque todas sus opiniones erróneas sobre México y su historia las construye a través de la falsificación histórica creada por el PRI, a través de la Secretaría de Educación Pública, y que se dedica a promover también el invasor español Paco Ignacio Taibo II, nombrado titular del Fondo de Cultura Económica por López Obrador. Era muy fácil desmentir a una invasora colonialista, rusa, traidora a su propia patria, que trabaja para los asesinos del pueblo ruso, su propio pueblo, tratando de predicarnos que debemos de creer en ella y sus opiniones solo por su complejo racista de que por ser blanca, ser rusa de raza blanca, mongoloide, eslava, deberíamos creerla superior a nosotros latinoamericanos tercermundistas, como una autoridad intelectual. Y lo cierto es que en caso de que ella hablara de la Revolución Mexicana, proceso de robo y asesinato de civiles inocentes, o habla del Yunque Mafia que colabora con el masón López Obrador, pero que ella presenta como una organización conservadora, la gente se da cuenta que Inna no es más que una prostituta del pseudoperiodismo de redes sociales, que cobra muy caros sus servicios de presentar a asesinos de mujeres y niños como Díaz-Canel. Maduro López Obrador en México, bajo una óptica favorable que no se puede sostener ante los ojos de los mexicanos que experimentamos diariamente sus abusos, burlas y crímenes de los grupos criminales que hacen campaña a su favor, son líderes de los comités de la Cuarta Transformación, y amenazan a las poblaciones civiles para votar a favor de Morena. Dicho esto, espero que en México, la gente despierte, y se dé cuenta que millones de pesos gasta López Obrador en bots, cuentas falsas, y falsos periodistas. Es el total saqueo del país, pues es vanidoso y requiere de gente prostituta, que le diga que es grandioso y maravilloso todos los días, mientras nuestro país es saqueado y asesinado por los mismos de siempre, que conforman Morena. 1989, Inna Finogenova nació en Dagestán, una de las 24 repúblicas que conforman la Federación de Rusia marginada por la Unión Soviética. Es una región con una fuerte población oriental, dominada sobre todo por turcos, ávaros, darguines, kumucos, lezginos, laks, azeríes, tabasaranos y chechenos. No hay rusos. No es rusa propiamente hablando.
Dagestán y Chechenia en la Guerra Ruso-Turca, 1877-1878, se rebelaron juntos contra la Rusia imperial por última vez, mientras que en el caso de la islámica Chechenia resucitó varias veces a lo largo de los siglos X y XX en su guerra por independencia. Ingusetia, Chechenia y Dagestán declararon su independencia de Rusia el 21 de diciembre de 1917, y formaron un solo estado, Moradores Unidos de las Montañas del Cáucaso del Norte, también conocida como República de las Montañas del Cáucaso Septentrional, que fue reconocida por las principales potencias mundiales. La capital del nuevo estado fue trasladada a Temir-Kansura, Dagestán. Soviéticos por la fuerza. Sin embargo, Dagestán en 1921, los rusos atacaron y ocuparon el país por la fuerza creando la República Autónoma Socialista Soviética de Dagestán, parte de la RSFS de Rusia. Por conclusión, Inna Finogenova es descendiente de invasores, asesinos, esclavistas judíos rusos que atacaron Dagestán y lo unieron por la fuerza a URSS. No podemos ya ni siquiera decir si es rusa o dagestaní, y si lo es, que hace en España o en México, metiéndose en la política de nuestros países, siendo que actividades políticas de extranjeros son un delito señalado por la Constitución mexicana. Inna es descendiente de asesinos, ladrones, violadores, esclavistas soviéticos, que invadieron ese país en 1921, que apenas en 1917 habían logrado su independencia de la Rusia imperial. Por eso Inna no tiene ningún remordimiento de gozar con el asesinato de rusos y dagestaníes, ella no tiene nacionalidad, es una apátrida, como la mayoría de las personas cuyos países fueron destruidos por el comunismo. Parece que odia a aquellas naciones como México que aún existen. Héctor Rosales Oficial 2024.